¿Qué tal, comunidad de Estudia? Bienvenidos a nuestro segmento de historia. Hoy vamos a desentrañar un tema fascinante y, la verdad, bastante polémico: la historia de Chiapas y su desconexión de Guatemala para convertirse en parte de México. Bueno, prepárense porque vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a ver juntos la compleja historia de Chiapas, un lugar con una identidad súper única, para entender qué pasó, cuáles fueron las tensiones y sobre todo las decisiones que lo llevaron a unirse a la Federación Mexicana. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? La que sigue causando debate hoy en día. ¿Fue un robo, un despojo o fue una decisión soberana de su gente? Para encontrar una respuesta, tenemos que ver los hechos de cerca, y eso es justo lo que vamos a hacer. A ver, nuestra historia arranca en la época colonial. Este periodo es clave, porque no solo formó la identidad de Chiapas, sino que también plantó las semillitas del descontento que más adelante llevarían a una decisión que cambiaría todo. Los historiadores usan un término muy interesante: doble aislamiento. Imaginen estar en medio de dos grandes centros de poder, pero que ninguno te preste atención. Esto se traducía en falta de caminos, un comercio que no avanzaba y casi nada de representación política. Ese olvido constante fue lo que alimentó un deseo de cambio profundo. Esta línea de tiempo nos revela una tensión fundamental. Por un lado, una dependencia administrativa de casi 2 siglos con Guatemala, y por el otro, un sentimiento de abandono que cada vez era más grande y que iba desgastando esa relación. Esta ruptura va a ser clave para entender lo que viene. Mientras los vientos de independencia soplaban por todo el continente, desde la Nueva España hasta el sur, Chiapas decidió no ser un simple espectador. No, señor, optó por tomar las riendas y trazar su propio camino en medio de toda esa agitación. El camino de Chiapas fue de verdad un torbellino de decisiones y alianzas. Pensemos en esto. En apenas 2 años pasó de ser colonia española a ser parte del Imperio Mexicano y luego a ser una nación independiente. Esto nos habla de la enorme determinación de su gente por controlar su propio destino. El plan de Chiapas Libre fue una demostración clarísima de la voluntad del pueblo chiapaneco. Ante la presión militar de México, la respuesta fue contundente: restaurar su propio gobierno para asegurarse de que la decisión que tomaran fuera totalmente libre. Y así, después de años de incertidumbre y de jaloneos políticos, el destino de Chiapas por fin se iba a poner en manos de su propia gente. El escenario estaba listo para una votación que, literalmente, cambiaría la historia y dibujaría un nuevo mapa en la región. El futuro de Chiapas estaba en juego, y cada una de estas 3 opciones representaba un camino radicalmente diferente. La decisión que tomaran no solo iba a afectar su presente, sino que iba a resonar por generaciones. Y los resultados fueron muy claros. Con una mayoría del 56%, el pueblo de Chiapas eligió incorporarse a México. Este plebiscito fue un ejercicio democrático increíble para la época, uno de los primeros ejemplos donde la gente, y no un rey o un general, decidía su futuro. Y así fue como el 14 de septiembre de 1824, Chiapas se unió a la República Mexicana. Ojo, no por la fuerza de las armas, sino por la voluntad de su pueblo expresada en las urnas, un momento que redefinió fronteras y el futuro de 2 naciones. Pero la historia no termina ahí, y tiene un capítulo bastante oscuro y controversial: el caso del Soconusco, una región cuyo destino no se decidió con votos, sino con una imposición militar. La historia del Soconusco contrasta muchísimo con la del resto de Chiapas, y esta diferencia es clave. Mientras una parte decidía votando, otra era incorporada por la fuerza años después. Esta dualidad es fundamental para entender las tensiones que siguieron en la región. La unión con México representaba una promesa de progreso, de inclusión. Pero 2 siglos después, vale la pena preguntarse: ¿se ha cumplido esa promesa? Para responder, tenemos que ver el legado de esta unión y las luchas que han marcado la historia moderna de Chiapas. Y es una paradoja, ¿no? Porque ese sentimiento de abandono que motivó su separación de Guatemala ha persistido, de alguna forma, dentro de México. Esta deuda histórica se ve hoy en día en altos índices de pobreza y en una lucha constante por el control de sus recursos naturales.
Las tensiones del siglo XX no aparecieron de la nada, son el resultado directo de una historia de promesas rotas y de la incapacidad del Estado para resolver las profundas desigualdades y los reclamos históricos de la región. Incluso informes oficiales, como este de la CNDH, dan una perspectiva muy crítica sobre el papel del Estado en la violencia, señalando una conexión directa entre las políticas del gobierno y los ataques contra quienes buscaban autonomía. La historia de Chiapas es un recordatorio muy poderoso de que la unión no siempre significa equidad y que la lucha por la justicia, el reconocimiento y la autodeterminación es un camino que, para muchos, todavía no termina. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos encantaría saber qué piensan, así que la conversación sigue en nuestras redes. Síganos en TikTok, YouTube y Facebook. Aprendamos Derecho.